13 predicciones mundiales cumplidas en junio 2023. Avión fue derribado y deja fallecidos en Estados Unidos. Y esta vez vamos a hablar de un avión que fue derribado allí por cazas F-16 que pertenece a un patrocinador del expresidente norteamericano Donald Trump. El propietario de la aeronave que se ha estrellado cerca de Washington, después de que aviones de las Fuerzas Armadas intentaran establecer contacto con el piloto sin éxito, ha dicho que su familia iba a bordo. La administración... También veo acá como que personas viendo a lo lejos como que fuego, va a haber una explosión otra vez, pero explosión no sé de qué. Y espiritualmente dice un avión corre peligro. No sé si es que entra a Estados Unidos o se retira de Estados Unidos este avión, pero como que veo un poco de... El avión está como que volando y un poco de fuego. Ay no, ojalá que no pase esto, prefiero equivocarme. Pero veo como que una explosión, porque personas viendo con pánico desde lejos lo que están viendo por... Incendios forestales en Canadá. En Canadá, los incendios forestales siguen arrasando con cientos de hectáreas de bosques. Este video muestra cómo las llamas consumen rápidamente vastas extensiones de un campo. Según datos oficiales, ya son 3,8 millones de hectáreas quemadas. 2023. Wow, salió ya una carta. 10 de bastos. Veo incendios forestales para Canadá durante el año 2023. Incendios forestales es lo primero que me marca para Canadá. Bonos en Chile. Explicó el presidente Gabriel Boric, se busca replicar lo hecho con el bono marzo, es decir, al actual bono invierno que es de 74.767 pesos, se le complementará con más de 45.000 pesos, para así completar un monto total de 120.000 pesos y pagarlo durante junio. Para apoyar a más de 1.500.000 personas mayores a costear los gastos que surgen en esta época, hoy anuncio que durante el mes de junio complementaremos excepcionalmente el bono invierno. Más dinero que entrega el gobierno, pero no se está midiendo y está dejando hecho un desastre en cuanto a la economía. Sí, tal vez haya más, ¿cómo se dice? Bonos, entrega de dinero o aumento de sueldo y todo eso, pero luego va a perjudicar eso porque el gobierno actual de Chile está haciendo de las suyas. Mira. Protestas en Polonia a favor de la democracia contra Ley Tusk. Es el mensaje que la oposición política del país ha lanzado a un gobierno que dicen va camino de convertirse en una dictadura. Hoy querían medir fuerzas porque en otoño hay elecciones y esto es lo que han mostrado. Decenas de miles de polacos pidiendo en la calle más democracia y más libertad. Esto es Polonia, el gigante ha despertado, ha dicho Donald Tusk, el principal líder de la oposición. Wow, veo una traición para Polonia. Veo una traición para Polonia. Fallece ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. El que fuera 3 veces primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha fallecido a los 86 años de edad como consecuencia de una leucemia. La salud de Berlusconi había empeorado en estos últimos meses y la preocupación aumentó a principios de abril. Aquí veo la carta de luto. Mueren personajes importantes en Italia. Renuncia ministra de Salud de Perú por epidemia de dengue. También trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Salud. Se lo espero. Veo acá también separaciones, de repente abandono de algún ministro o algún congresista renuncia. Perú. Vladimiro Montesinos es condenado a 23 años de prisión por asesinato. Que condenó a 23 años de pena privativa de la libertad al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y al cabecilla del Grupo Colina, Santiago Martín Rivas, por el secuestro y asesinato del agente de servicio de inteligencia Mariela Barreto. Acá veo mucho movimiento. Acá viene la rueda de la fortuna y también el karma también. Quienes obraron mal, ex políticos que han obrado mal, se van directo a recibir su merecido. Grandes muertos por naufragio en Grecia.
continúa buscando posibles supervivientes en las aguas de la costa griega, un día después del naufragio de una embarcación hacinada de migrantes. Las autoridades de ese país han confirmado la muerte de al menos 79 personas después de que fueran rescatadas más de 100 desde la noche anterior. Cientos se encuentran aún desaparecidos. La tragedia es una de las más graves ocurridas en años aquí en Europa. Parece más una misión de recuperación que de rescate. Hoy los equipos de rescate no han encontrado supervivientes, solo cadáveres. Acá también me habla mucho de migrantes, esas personas que migran por barco, que creo que vienen de Marruecos. Sí, mira, van a estar como que próximamente hallando cadáveres, personas ahogadas, migrantes que no llegaron a su destino, algo así veo aquí. Sí, mira, el mar muy movido. Es que el mar está muy movido en cualquier lugar del mundo. Terremoto de magnitud 6.4 en el norte de México. El sismo fue de magnitud 6.4 y el epicentro se ubicó a 122 kilómetros al este de San José del Cabo, Baja California Sur. Al parecer el movimiento también se sintió en Sinaloa y en Sonora. Le mantendremos informado con las actualizaciones que vayan. Veo, ya que está, algo que ya viene, se aproxima. Para el año 2023 veo un terremoto, escuchen por favor, en Sonora o Baja California, o sea en el norte de México, de magnitud 6.8. Explosión deja más de 30 heridos en París, Francia. Los bomberos evacuaron la zona. A primera hora de la tarde, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, visitó el lugar de los hechos. 33 heridos en estado de emergencia relativa y 4 en estado de emergencia absoluta con riesgo vital. Mis pensamientos están con estas víctimas. Contrariamente a lo que se ha dicho, por lo que sabemos, no hubo ningún aviso previo a esta explosión y desconocemos su origen. Veo acá un ataque también en Europa, pero no es en Ucrania. Un ataque, o sea, me refiero que como que personas heridas, tendidas en el suelo. Sí, algo va a pasar. No sé si es una iglesia, algo así. Veo como que una iglesia, una capilla. Es una construcción algo antigua, no sé, pero veo personas como que tendidas en el suelo. Espero que solamente estén heridas. Ex congresista de Perú, Betsy Chávez, se va a la cárcel. De la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, quien va a ser trasladada a la carceleta del penal de Ancón 2. Está siendo trasladada en estos momentos, hay una furgoneta. Van a estar cayendo muchos expolíticos, excongresistas. Sí, veo acá juicios, investigaciones y todo eso. Y más que es el mes, es un mes fuerte, con una energía fuerte, el mes 6. Diputada chilena Catalina Pérez es involucrada en escándalo y piden su renuncia. Esto a raíz de los convenios suscritos por su pareja con el Seremi de Vivienda de Antofagasta por montos superiores a los 400 millones de pesos. Desde el gobierno aseguraron que cualquier irregularidad es inaceptable. Yo he tomado una decisión que es suspender mi participación en la mesa de la Cámara. La tensión no daba para más y minutos antes que en la sala de la Cámara se votara la censura a la mesa completa. Catalina Pérez adelantaba la jugada poniéndole fin a su cargo como segunda vicepresidenta. Veo una mujer de cabeza también en Chile, es una mujer que está dentro de la política, como que recibió mucho dinero, ¿sí? Otra delincuente también dentro del gobierno de Chile. Jefe del grupo Wagner se rebela contra Vladimir Putin. El jefe del grupo Wagner se rebela desde el sur contra el presidente ruso Vladimir Putin, que promete evitar una guerra civil. El líder de este colectivo de mercenarios, Yevgeny Prigozhin, ha tomado este sábado bajo su control la sureña ciudad rusa de Rostov del Don y ha amenazado con marchar a Moscú en una rebelión armada. Putin ha calificado el movimiento de traición. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. La carta de la persona que busca las oportunidades. Mira, veo alguien que sube y alguien de cabeza.
acá va a haber una pelea y veo acá, presiento como que van a estar registrando explosiones y muchos ataques entre estos países ya formados, o sea, entre el BRICS y la OTAN, van a estar viendo misiles volando.